Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el resto del planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los variados y diversos canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y por supuesto la del Mercurio, que quizás se regocija con el resultado del día de ayer en Chile. Propuesta constitucional de la Convención es ampliamente rechazada por el 61,9% y solo obtiene el 38,1% de aprobación. El regreso del voto obligatorio marca la mayor participación de la historia con más de 13 millones de electores. Ni la amplia participación garantizó que el apruebo consiguiera la mitad más uno de los votos de los chilenos. El presidente Boric se compromete a un nuevo itinerario junto al Congreso y a la sociedad civil, ha dicho él, manifestó ayer en una emisión televisada a todo el país. Pero bueno, el resultado da cuenta de algunos problemas, de algunas fisuras, incluso dentro del bloque que participó desde el estallido social, de la Convención Constitucional, y esto evidentemente traerá graves consecuencias a la vida democrática de Chile, porque mantenerse con la constitución pinochetista parecería que es lo que quisieron la mayoría, pero no precisamente porque estén contentos. Quizás la explicación más simple, más llana o más elemental podría ser que no les convenció el manejo de la Convención Constitucional y por supuesto también el texto mismo de la nueva Constitución que queda para el archivo. Hasta ahí llegó la propuesta constitucional de una nueva carta política para los chilenos. Tomará tiempo pensar en una nueva, pero lo determinante es que la derecha goza, la derecha celebra y la derecha festeja mantenerse con la constitución pinochetista. Pasamos a Argentina. En página 12, en el juzgado de Capuchetti, evalúan la hipótesis de que Fernando Sabac no actuó como lobo solitario, sino que llevó adelante el atentado a Cristina Kirchner junto a un grupo de neonazis antiperonistas que lo rodeaba. En ese marco, la jueza ordenó la detención de su novia, Brenda Uliarte, que se aprecia en la fotografía. Fuertes polémicas después de que Página 12 revelara que se había borrado el celular del agresor. El lobo y la manada, es decir, el señor Fernando Sabac, de origen brasileño, no actuó solo, es lo que se conoce, pero también es cierto la arremetida violenta de la misma derecha y de los medios argentinos para deslegitimar y desvirtuar el atentado contra Cristina. Hablan de un show, pero bueno, era de esperar. Lo mismo que acá en Ecuador, lo mismo que en Perú, lo mismo que en Brasil, lo mismo que ocurrirá en Colombia de a poco, por supuesto que sí. Y pasemos al Ecuador, que al fin esta portada da cuenta de un hecho real, aunque la cifra que no se destaca es mucho más interesante. Dice, menos estudiantes en las aulas del Ecuador. Este año lectivo en la Sierra y la Amazonía, 56,000 niños y jóvenes no se matricularon en planteles educativos en comparación al año anterior. ¿Cuál es la explicación? Migración, trabajo infantil y la situación económica de los padres influyeron en la deserción escolar. 56,000 niños menos en las aulas del Ecuador. Y esta portada, miren cómo se contradice con esto. Ahí tienen en la fotografía al señor Pablo Arosemena Marriott, ministro de Economía y Finanzas del gobierno y del régimen del señor Guillermo Lasso Mendoza. ¿Qué dice él? Lo destinado a educación, salud, vivienda, trabajo y bienestar social supera la inversión de todos los gobiernos anteriores, lo cual está comprobado es una falacia. Además dice, 1.455.000 personas recibieron el bono del desarrollo humano, casi medio millón de personas adicionales. Si recibieron un bono, entonces ¿por qué sus hijos no van a la escuela? Si el mecanismo implementado durante la Revolución Ciudadana era que se le entregaba el bono de desarrollo a las personas con la condición de que sus hijos fuesen a la escuela. Si entonces uno ve esto, comparado con esto, entonces hay algo que no está bien, o algo que no cuadra en la mirada del señor Pablo Arosemena Marriott, del gobierno del encuentro del señor Guillermo Lasso, porque si esto es cierto, entonces ¿por qué hay tanta deserción escolar, al menos solamente en la sierra? 56,000 niños menos. Además de eso, un informe destaca que no todos ingresan todo el tiempo, no todos van y la deserción al final del año es mucho mayor de los 56,000. Esto es un drama muy singular del Ecuador que no habla bien
de lo que este señor en cambio expone como una falacia demagógica, retórica vacía, sin respaldo en la realidad. Porque esto dice que supera la inversión de todos los gobiernos anteriores. Esto es falso. Se ha podido demostrar estadísticamente que esto es falso. Pero bueno, este gobierno no es del encuentro. Ya lo dicen muchos, es el gobierno de la mentira. Pasamos a la portada de Últimas Noticias de Caracas en este lunes 5 de septiembre. Insisto, el Partido Socialista Unido de Venezuela concluye la renovación desde la base. Con alta participación fueron elegidos los jefes de VC en 14.300 comunidades. Pero lo interesante y lo más llamativo políticamente hablando es lo que dice el presidente Nicolás Maduro. Con campañas de odio promueven la guerra psicológica. El jefe de Estado considera que el intento de magnicidio en Argentina es el resultado de una acumulación de campañas de odio en ese país. Yo añadiría que también ocurre en Venezuela, ha pasado también lo mismo. Efectivamente, la oposición ha hecho una campaña de odio impresionante. En Ecuador, quienes ahora gobiernan hicieron una campaña de odio, de estigmatización durante más de 10 años y, por supuesto, no solamente hablo del presidente Guillermo Lasso, sino de todo el aparato mediático que lo acompaña para lavar su imagen, para ocultar información y, por supuesto, para deslegitimar al movimiento progresista de Ecuador y de América Latina. Por supuesto que sí. Y pasamos a la Jornada de México, también a propósito de lo que estamos hablando de la educación. Movilizaciones y paros se extienden en el Politécnico, señalan alumnos exigen mayor matrícula y actualizar instalaciones. Desde hace unas semanas se han realizado protestas y tomas de planteles, inconformidad, ordenar plazas de profesores y abatir la corrupción, es lo que reclaman también los estudiantes, y las autoridades aseguran que atienden las pensiones y llaman al diálogo. Esto es, hay que atender, hay que hablar, no hay que ocultar los problemas de fondo, aunque quieran algunos disfrazarlos de oposición política. Si hay problemas, hay que atenderlos y resolverlos ya. Y esta portada del País de España da cuenta de que parecería chiste, pero no me voy a reír. Mientras en Francia, en República Checa, movilizaciones por decenas de miles de personas reclamando el cese de la intervención de la OTAN en Ucrania para resolver los problemas de Europa. Miren lo que pasa en cambio en la portada del País. Una mayoría amplia apoya las medidas para ahorrar energía en España. Cada vez que salía algo sobre Europa, el país se hacía eco. Pero ahora las enormes movilizaciones que incluso piden la renuncia de sus gobiernos, salir por fuera del conflicto Rusia-Ucrania, no aparecen en ninguna parte. Y en el costado derecho, Bruselas estudia un tope al gas ruso para Alemania y el este. En la misma lógica de la OTAN. Por supuesto, no van a contradecir a su mandatario político, que es la OTAN. En ninguna parte aparece, no veo en ninguna parte las grandes movilizaciones el día de ayer, domingo, en Europa. Decenas de miles de personas movilizándose para protestar por la participación de la OTAN, la intervención de Estados Unidos, el recorte de energía, etcétera, etcétera. Nada de eso, absolutamente nada de eso. Ahora bien, hay en cambio estimación de caños, evaluación de la estimación del voto, etcétera, etcétera, pero de esa realidad no aparece absolutamente nada. Ahí quieren. Pasemos a los portales informativos rápidamente. Resultados preliminares del rechazo gana el plebiscito constitucional en Chile, que ya es una noticia larga, ampliamente difundida, y por supuesto también los tres noticias más destacadas hasta ahora. El sismo deja al menos 8 muertos en el noreste de Afganistán. Ola de apuñalamientos deja al menos 10 muertos en Canadá. Una noticia lamentable, dolorosa, que se pudo comentar y atender el día de ayer de los apuñalamientos en Canadá. Y el canciller venezolano destaca el papel de la diplomacia de paz en una entrevista que se divulgó el día de ayer. Nodal, el tema del día en América Latina, plebiscito de salida en Chile. Con casi el 62% de los votos triunfa el rechazo a la nueva constitución. Y hay más informaciones, por supuesto, acá, esto que parecería que no es nuevo, pero hay que destacarlo. Bolsonaro difunde fake news sobre la enseñanza de la educación sexual en las aulas. El señor parece enfermo con algunos temas, no modifica su postura, pero ahora se ha dedicado a difundir fake news. Más información, por supuesto, aquí hay que comentar.
Avancemos, ERT, también el rechazo gana el plebiscito constitucional en Chile. Más información sobre el tema se destaca ahí, pero también hay otras como por ejemplo la tormenta tropical Kai, que amenaza más de 10 estados de México, que se acerca en estas horas, está cerca de México a estas horas. Y vamos cerrando con la agencia EFE. Una abrumadora mayoría rechaza nueva constitución y Boric pide un nuevo proceso. Ya lo dijimos, ya lo escuchamos, ya lo tendremos más adelante. Cerremos ahí, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.